Buenas tardes, otro jueves aquí en el Senado, en el Salón Ilia, en Tardes Federales, nuestro programa donde con José María compartimos esta columna, artículo 16. Siempre lo decimos, nos gusta toda la Constitución, nos encanta ese artículo tan igualitario. Hoy con una invitada de lujo, como siempre, mujeres, nos encantan las mujeres que hacen a la política, a las implicancias de las leyes que se votan en este recinto, en esta casa de la democracia y que luego tienen que ver con la vida de los argentinos y argentinas. Así es, como dice Alex, hoy nuevamente tenemos una mujer militante, feminista, mamá, licenciada en Trabajo Social. Durante 10 años formó parte de FEIN, la Fundación para Estudios e Investigación para las Mujeres. Actualmente se desarrolla en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, es autora de la primera ley de violencia familiar de la provincia de Río Negro y también de la ley de salud sexual y reproductiva. La verdad que es un lujo recibirte, Nidia. ¿Cómo estás? Gracias. Nidia Marcero. La verdad que quisiéramos empezar, nosotros siempre tratamos de hablar de cuáles han sido los avances que hemos tenido en estos últimos años y vos tenés un recorrido impresionante en las cuestiones que tienen que ver con género, con igualdad de género, también, bueno, como recién hablábamos, con las leyes en Río Negro, una provincia que en muchas situaciones y vinculadas a estas temáticas ha estado muy adelantada respecto a otras provincias e inclusive a las leyes nacionales. Así que me gustaría inicialmente preguntarte sobre los avances que hemos tenido en Argentina en relación a género, a la igualdad entre los géneros y respecto al tema de violencia de género, por supuesto. Bueno, yo creo que, digamos, mirando para atrás es mucho lo que hemos avanzado y está bien cada tanto hacer ese raconto para pensar. Claro, ¿no? Y además como, bueno, para no decir, no deprimirse, decir, bueno, está todo mal, al contrario, hemos avanzado muchísimo en lo que va en estos 30 años de democracia, pero nunca hay que dejar de ver todo lo que falta, ¿no es cierto? Además, el nuestro es un país con un gran avance en el ámbito legislativo, digamos que desde el punto de vista normativo podríamos decir que casi todos los derechos de las mujeres están plasmados, pero lo que pasa es después cómo se cumplen esas leyes o cómo lo podemos vivir en lo cotidiano cada uno y cada una y apropiarse de las leyes y exigir que se cumplan y poder ejercer los derechos, ¿no es cierto? Como vos decías, en Río Negro fue bastante pionera en todos estos temas. Yo creo que tiene mucho que ver, la Patagonia tiene otra idiosincrasia, son lugares, provincias más nuevas, con gente con otra impronta, porque gente que se animó a irse a vivir en la adversidad, no hay mucha gente de afuera, no criada ahí, y también tuvo que ver mucho algunos integrantes de la Iglesia que no ofrecieron tanta resistencia como fue Monseñor de Nevares y Monseñor Esain en Río Negro, ¿no es cierto? Eso también tuvo que ver. Y yo siempre me acuerdo que cuando sacamos la ley de salud sexual y reproductiva, hace poco ordenando papeles encontré un recorte de un diario que no me podían creer acá, era un artículo donde un párroco se quejaba porque se cobraban los anticonceptivos o había alguna medida había algún arancel o algo para y que cómo no se daban totalmente gratuitos. Creo que era alguna norma como para quienes tenían obra social se pagaba. Otra iglesia es posible. Sí, también. Decime, Nidia, el área de recopilación de datos te da la oportunidad de hablar, de alguna manera, vuelvo a repetir la palabra datos, basados en la evidencia. Desde un lugar, ya no pienso que, porque es mi verdad relativa, sino que a vos te toca justamente poder transmitir aquello que recopilan en la Corte Suprema de Justicia en lo que hace a esta agenda.
Sí. y en la atención de la Corte. Sí, bueno, es un gran déficit que tenemos el tema de que no haya datos y bueno, es un dato que no haya datos. Además es muy difícil a veces poder tener datos comparables en todo el país, porque a lo mejor una misma situación se llama de distinta forma y después a la hora de hacer una estadística es muy difícil de poder compararlo porque se recogió distinto el dato. Y por ejemplo, bueno, nosotros con lo primero que hicimos desde la creación de la Oficina de la Mujer, la oficina, o sea, la Corte enseguida toma el guante de lo que indica la ley 26485. Esto lo quiero contestar, vos decías, bueno, acá se sancionan las leyes. ¿Qué pasa después con las leyes? La 26485, la de protección integral por la violencia contra la mujer, se sanciona, creo que fue el 9 de abril del 2009 y el 23 de abril la Corte saca la acordada de creación de la Oficina de la Mujer. Inmediatamente después. 15 días. Aunque ya existía una oficina de violencia doméstica que atendía los casos de violencia doméstica, pero ¿qué tiene esta oficina? ¿Qué novedad tiene? Que no es para atender las situaciones ni atender que nosotros no recibimos denuncias, no tenemos poder jurisdiccional, sino que es una oficina para trabajar para dentro del Poder Judicial y empieza toda una tarea de introspección y de mirarnos y estudiarnos para adentro, a ver cómo hacemos para incorporar perspectiva de género al interior del Poder Judicial. Y es ahí que... Algo que, digo, como objetivo es algo fundamental, porque si hay algo que nos pasa y que sabemos y que por nuestro trabajo también sabemos, es que a veces las dificultades que hay, digamos, porque bueno, digamos, todos somos hijos de esta cultura y estamos educados en esta cultura, con lo cual los magistrados, los secretarios en los juzgados, quienes reciben las denuncias, digamos, también están atravesados y a veces, digamos, se producen situaciones de discriminación que están naturalizadas, cuestiones que no son leídas desde la perspectiva de género, desde una cuestión igualitaria entre hombres y mujeres, y digamos, la verdad que no es un dato menor porque uno se ha encontrado con que en la justicia muchas veces ha escuchado cosas muy injustas. ¿Cómo opera el machismo? Exactamente, y los estereotipos, ¿no? A la hora de juzgar. Justamente nosotros empezamos, como les decía, primero a partir de decir, bueno, a ver dónde estábamos paradas. Éramos casi todas, no, había algún varón también, somos mujeres y varones en la oficina, pero hay más mujeres. Las mujeres feministas trabajan con varones también. Sí, para totalmente. Para construir igualdad entre los géneros. Sí. Y bueno, yo, que como vos señalás al principio, he participado en la defensa de los derechos de las mujeres desde muchos lugares y desde mucho tiempo, desde la sociedad civil, desde la política, desde el Poder la Ejecutivo, el Poder Legislativo y ahora en el Judicial, que, bueno, generalmente era en todos estos ámbitos, era como el gran ausente el Poder Judicial y costaba la integración como que el acercamiento de los jueces. Por eso esta Corte, digamos, porque la existencia de tanto de la Oficina de Violencia Doméstica como de la Oficina de la Mujer, se la debemos a esta nueva Corte y a la incorporación de mujeres. De esta Corte. Sí, y al hecho de que haya 2 mujeres en la Corte, ¿no es cierto? Han sido iniciativas. La de la OBD fue una iniciativa del doctor Petraki, pero que después, cuando se incorpora... La Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer. Contanos un poquito cada una, ¿cuál es su rol? Claro, la Oficina de Violencia Doméstica depende de la doctora Hayton y digamos, atiende directamente a mujeres que estén en situación, a personas que estén en situación de violencia doméstica. Digo mujeres porque en su mayoría, hablando con las estadísticas concretas, son más mujeres las que la sufren o las que la denuncian. Han ido hombres también. También hay. Y nosotros hemos acompañado, por ejemplo, a una mujer trans, también, que ha sido una novedad para la oficina. Claro. La oportunidad de que las personas usen en el ejercicio de la democracia su ciudadanía, sus derechos y accedan a estos espacios que son
una oportunidad. Sí, bueno, por ejemplo, ahora el otro día vi en el SIG, el canal de información de la Corte, que había un comunicado de la Cámara Electoral que se estaban haciendo los trámites para que ya se habían incorporado, aunque también hay un déficit porque fueron muchos los trámites y no se alcanzaron a incorporar todos, las personas con su nueva identidad de género, Claro. que están con su nuevo, pudieron votar con su nuevo documento en esta última... ¿Y la oficina de la mujer, cuál es el rol? Bueno, y el rol de la oficina de la mujer, como yo les decía, es, bueno, mirar para adentro y incorporar perspectiva de género. Para eso lo que hicimos fue, primero iniciamos una investigación para, como les decía, tener, bueno, esto que vos decías, tener datos, ver cuántos éramos y cuántas éramos y en qué lugares estamos. Partimos de la hipótesis... ¿Cuántos éramos qué? Varones y mujeres En el Poder Judicial, Judicial. Y la distribución por cargos. Ok. Claro. Y eso es Entonces, muy interesante, ahí porque vos nosotros, podés hacer claro, un link interesante. Nosotros ahí partimos de la hipótesis de la existencia de un techo de cristal, que bueno, todos lo conocen, lo hablamos, pero como decía, sin números. Y bueno, Un techo de cristal significaría... Un techo de cristal significaría que hay alguna... Barrera hay un cultural, por techo ejemplo. que impide que las mujeres asciendan en la misma medida que los varones sin que haya una prohibición, digamos. Bueno, nosotros otra cosa que hicimos fue un plan de sensibilización y capacitación para todo el país, para todos los poderes judiciales de todas las provincias y las cámaras federales y nacionales. Y entonces cuando se empiezan los talleres, primero hacemos una presentación, les preguntamos a los participantes y las participantes si su condición de género en algún momento interfirió en su carrera judicial. Porque en los resultados ¿Cierto? vemos las mujeres Claro, a qué áreas de la justicia claro, se dedican. ahora, claro, ahí vamos a llegar. Pero al principio, cuando se empiezan a presentar, dicen, no, porque bueno, además uno piensa que la palabra discriminación como que tiene que haber una cosa, lo piensa como, bueno, como que tiene que haber un cartel que diga acá no pueden trabajar mujeres. Y bueno, no es así, es como decía, bueno, es algo sutil, algo hay, aunque no es un impedimento escrito. Y efectivamente, bueno, cuando hacemos el mapa, vemos que hay más mujeres que varones en el total del personal del Poder Judicial, es un 55% de mujeres y un 45% de varones, pero a los máximos niveles jerárquicos llega a un 20%. Después Eso quiere decir, a hay ministras, más jueces que juezas. Ministras de corte Ministras o de ministros de corte. superiores tribunales y de cortes es solo un 20%. Después, camaristas, que es la segunda instancia, las cámaras de apelaciones, las cámaras federales, las cámaras nacionales, llega apenas un 30%. Y a juezas, un 40%. Y a la Corte Suprema, Así 2 de 7. Exactamente. Digamos, este es el porcentaje redondeando, ¿no? Y ahora ya nosotros tenemos 3 versiones del mapa. El primer mapa fue el que se presentó en el 2010, con datos del 2009. Ya tenemos la versión 2011, la versión 2012, y ahora recién estamos por empezar a poder hacer algún análisis cualitativo de estos datos cuantitativos. De cómo evoluciona y además ver... digamos, esto es el promedio en líneas generales, pero hay en algunas jurisdicciones donde hay un 50 y 50. Bueno, a ver, tenemos que analizar qué condiciones hubo para posibilitar esto. Hay distintas condiciones de ingreso o de selección de jueces. En algunos casos claramente nos dijeron, acá cambió cuando se instituye el Consejo de la Magistratura y se empiezan a tomar concursos, por ejemplo. Empiezan a ingresar por concurso y empezaron a entrar más mujeres. Qué dato Cuando la cuestión objetiva del concurso, digamos, permite... También, porque es democratización. bueno, eso pero también. a ver, hay una cuestión, uno puede decir, también en esto nosotros hacemos mucho hincapié. Hay leyes que en apariencia son leyes o mecanismos de selección, por ejemplo, que en apariencia son neutros y equitativos, pero hay una situación estructural que hace que en igualdad de condiciones no estamos todos en el mismo lugar. O sea, no partimos del mismo lugar de largada. Claro, la diferencia entre equidad y igualdad. Exactamente. Es la igualdad como no discriminación o la igualdad como no sometimiento. Y en las ramas del derecho, las mujeres también... También ese es otro análisis. Hay fueros que están más feminizados y hay otros que son
más masculino. Territorio de varones. Y Claro. bajando del nivel de los jueces o de los camaristas, digamos, a los Bueno, rangos intermedios, eso ¿qué pasa? en el nivel de las secretarías de los juzgados, ahí hay bastante más mujeres que varones, es un 60% de secretarias. Recién hablábamos, antes de salir al aire, de justamente ese nivel intermedio es el que tiene la mayor producción, decíamos Y de los alguna que manera. conocen el funcionamiento del juzgado saben que, bueno, cuál es la tarea del secretario y cuál es, que sí, que es el que lleva la carga Más o fuerte. la secretaria. O sea que ahí donde hay más mujeres es donde podríamos decir, de alguna manera, está la fuerza más importante de la producción a nivel de la justicia, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Quiero terminar de cerrar una cosa que estaba diciendo, que era con esto de los requisitos aparentemente neutrales. En los casos de, concursos de antecedentes, esto la doctora Argibay siempre lo señala y dice que, cuando es el tiempo de juntar cartoncitos para después presentar en los concursos, es la etapa que la mujer está dedicada a la vida reproductiva. Entonces no tiene tanto tiempo Salvo que resigne o que elija. Exactamente, y sea una mamá añosa, como en mi caso, y decida postergar la maternidad. Entonces, aunque el requisito en apariencia es neutro, las condiciones ya no institucionales, sino sociales, culturales, hacen que no estamos en igualdad de condiciones. Yo siempre digo que por más que haya cupos 50-50 en cualquier institución, si no hay una distribución equitativa de las tareas domésticas, no hay posibilidad. ¿Cuándo podemos tener más datos para no hay hacer posibilidad de esa acceder en igualdad de condiciones a Claro. esos respecto en lo que es el mapa, está ya nosotros hicimos la primera versión, fue casi artesanal, pero ahora ya tenemos un sistema informático que cada jurisdicción carga directamente y se va actualizando online año a año. Una consulta. ¿Están viendo ustedes que en función de la sensibilización, de la capacitación, digamos, de poder hacer un aterrizaje de lo que es, por ejemplo, la ley que tenemos maravillosa y extraordinaria para erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres, de la Convención Internacional de CEDAW y demás, a partir de todo eso que ustedes han hecho en estos años, que no son tantos, digamos, ustedes ¿pueden leer alguna cuestión diferente en los fallos? ¿Hay algo que se pueda ya ver a mejorar en los fallos de los jueces respecto a estos temas? A reducir el machismo. Hoy, por ejemplo, leí una sentencia que ya empieza a aplicar, además hubo una sentencia de corte y que algunos ya la empiezan a tomar, donde no se acepta la probation, o sea, la suspensión del juicio a prueba en casos de violencia doméstica. Y antes era mucho más común. Otro programa que hicimos es generar una base de jurisprudencia específica de género, donde también cargan fallos desde todas las provincias y desde todas las cámaras, y empezamos a ver una producción importante en este sentido, donde empiezan además está en la base, se puede buscar por artículo de la convención, qué artículo o qué derechos están vulnerados en esa causa, porque están agrupados de acuerdo al orden de la CEDAW y Belén do Pará. Y entonces, es maravilloso contar con esa herramienta, quienes trabajamos con la temática de género, porque empezás a encontrar jurisprudencia de todo el país y se empieza a ver. Y sí, como vos decís, nosotros creemos que tiene que ver esto. Todavía no hemos hecho, no tenemos una investigación concreta, pero una cosa que nosotros consideramos muy importante para hacer cuando empezamos a planificar no le llamamos capacitación porque sabemos que estas cuestiones de género no es una cuestión que se aprende, que uno se lee un libro y sale, ya lo tiene sabido y lo aplica, porque es una cuestión cultural que la mamamos durante años, desde que nos vistieron a las nenas de rosa y a los nenes de celeste y que nos dicen que esos juegos no son de nenes. Nos ponen un techo de cristal ahí. Ya es claro, y nos ponen un nosotros, cuadradito en la cabeza. A nosotros este tema nos apasiona. Sí. Así que vamos a necesitar que vuelvas a venir y que nos vayas contando cómo prosigue
tanto la acción de la Oficina de la Mujer y los datos que va recabando, porque la verdad que la democratización de la justicia, si no abordamos estas cuestiones tan valiosas, Sí, no nos va a servir. De todas las propuestas que hubo de democratización de la justicia, de este tema no hablaba ninguna. No, pero es de fundamental. la equidad de género. Mira, te no queremos se hablaba. agradecer, se nos terminó Termina el tiempo, sí queda para hablar un queda montón. un montón, lo sabemos. Pero bueno, me Vamos comprometo. a traerte, ¿te me comprometo. comprometes? Sí, sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene con otro tema en nuestra columna. Les quiero decir que cerca de Miramar está la foto a la que se corresponde. Mi marido tirando pistas. Tirando pistas porque desde el primer momento que la vi, Gustavo sabía de qué se trata. Es verdad. Un hotel es. Es verdad, lo conocemos. Nos vamos a una pausa y seguimos en Tardes Federales.